Buenos días, apreciados oyentes. Mi nombre es Francisco Fernández. Les voy a presentar un video que está preparado para la Cátedra de Estudios Comparativos en Evaluación Educativa de la Maestría en Evaluación Educativa de la Universidad de los Andes. Trataremos en esto algunos aspectos del marco legal de la evaluación en el sistema educativo venezolano. En todo estado existe un ordenamiento jurídico y en nuestro caso tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está ubicada en lo más alto, que es suprema. Esto quiere decir que sobre ella no existe ninguna otra ley, inclusive los tratados internacionales firmados están debajo de ella y las demás leyes emanan de ella. Esto está contenido en el artículo 7 de la Constitución Nacional. Según la pirámide de Kelsen, la Constitución Nacional está en lo más alto. Luego tenemos las leyes orgánicas, seguidamente las leyes especiales. Luego estarían las leyes ordinarias, seguidamente los decretos leyes y finalmente los reglamentos. Eso es en cuanto a la jerarquización de las leyes formales y materiales. En segundo lugar encontramos las leyes orgánicas, como ya lo dijimos, y para nuestro objeto de estudio tenemos la Ley Orgánica de Educación, LOE, del 2009, y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la LOMNA, promulgada en 1998 y con una reforma en el año 2007. Luego, y más abajo en la pirámide, conseguimos las leyes especiales. Dentro de estas leyes especiales tenemos la Ley para las Personas con Discapacidad, promulgada en el año 2006, y la Ley de Universidades, promulgada en el año 1970 y aún vigentes las dos. En nuestro caso lo colocamos como si estuviesen en el mismo orden. Esto es para hacer ver cuáles dependen directamente de la Ley Orgánica de Educación. Pero más abajo tenemos los reglamentos. Y en nuestro caso tenemos el reglamento del ejercicio de la profesión docente, promulgado en el año 2000, y el reglamento general de la Ley Orgánica de Educación, promulgado en el año 1986 con una reforma en el año 1999. Estos dos aún están vigentes, según la disposición derogatoria de la LOE, o Ley Orgánica de Educación, donde dice que quedan vigentes en lo que no contraigan esta ley, y claro está, hasta que promulguen una nueva al respecto. Finalmente, en lo más bajo de la pirámide se encuentran las resoluciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y las circulares emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Como lo dijimos anteriormente, están en lo más bajo de la cadena, pero en la actualidad pareciera ser que tienen más peso que el mismo reglamento. Trataremos en este video artículos de la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y el reglamento, y mencionaremos algunas de las circulares. En relación a la Constitución, tomamos el artículo 102 por considerar que es el primero que habla de educación y el más amplio. Sin embargo, hasta el artículo 8 se habla de educación. Este nos dice que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, como instrumento de los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial educativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo
y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de la familia y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y la ley. Aquí, en este último párrafo, podemos ver cómo el Estado involucra la participación de la familia y la sociedad. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación, citaremos el artículo 44, que es el primero que nos habla de la evaluación, objeto de este video. En su capítulo 5 de la Administración y Régimen Educativo y de Evaluación Educativa nos dice: la evaluación como parte del proceso educativo es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cual y cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Debe apreciar y registrar de manera permanente, mediante procedimientos científicos, técnicos y humanísticos, el rendimiento estudiantil, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta los factores sociohistóricos, las diferencias individuales, y valorará el desempeño del educador y la educadora en general, todos los elementos que constituyen dicho proceso. El órgano con competencia en materia de educación básica establecerá las normas y procedimientos que regirán el proceso de evaluación en los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación básica. Los niveles de educación universitaria se regirán por ley especial. Aquí deja este artículo una puerta abierta para que el órgano con competencia en materia de educación establezca esas normas y esos procedimientos. Ahora revisaremos algunos de los artículos que aparecen en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación y empezaremos con el capítulo 5 de la evaluación, sección primera, disposición general. Artículos 87. El presente régimen tiene por objeto establecer las directrices acerca de la evaluación de la actuación general del alumno en los niveles y modalidades del sistema educativo. El artículo 89 nos dice que la evaluación será continua, integral y cooperativa. Continua porque se realiza en diversas fases y operaciones sucesivas que cumplen antes, durante y al final de las acciones educativas. Este es un término que a veces no se toma tal cual como es. A veces se piensa que continúa porque tenemos que estar evaluando todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Integral, por cuanto tomará en cuenta los rasgos relevantes de la personalidad del alumno, el rendimiento estudiantil y los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Se deben tomar los rasgos relevantes de la personalidad del alumno, no solo el rendimiento estudiantil, sino esos rasgos. En algunos casos los profesores no quieren asignar esos rasgos que en la escuela se hace mediante unas letras al final. Cooperativa, ya que permitirá la participación de quienes intervienen en el proceso educativo. Siguiendo con el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, en el mismo capítulo 5 de la evaluación, párrafo primero de los tipos de evaluación, tenemos el artículo 92. La actuación general del alumno será evaluada en los niveles y modalidades del sistema educativo a través de los siguientes tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica tendrá por finalidad identificar las aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas, intereses y motivaciones que posee el alumno para el logro de los objetivos del proceso de aprendizaje por iniciar. Sus resultados permitirán al docente, al estudiante y a otras personas vinculadas con el proceso educativo tomar decisiones que faciliten la orientación de dicho proceso y la determinación de dicho proceso. Se aplicará al inicio del año escolar y en cualquier otra oportunidad en que el docente lo considere necesario. Sus resultados no se tomarán en cuenta para calificar cuantitativamente al alumno.
Esta evaluación diagnóstica aparece tipificada allí en el reglamento y muchos docentes a veces no quieren hacerla. En oportunidades, el departamento de evaluación debe prácticamente obligar al docente a que la haga, solicitando que se consignen ante esta coordinación dichas pruebas. La evaluación formativa tendrá por finalidad en qué medida se está logrando los objetivos programáticos. Se aplicará durante el desarrollo de las actividades educativas y sus resultados permitirán de manera inmediata, si fuese el caso, reorientar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Se realizarían evaluaciones de este tipo en cada lapso del año escolar. Sus resultados no se tomarán en cuenta para calificar cuantitativamente al alumno. Como vemos, tanto la evaluación diagnóstica como la formativa dice que sus resultados no se tomarán en cuenta para calificar cuantitativamente al alumno. A veces se ve en las planificaciones como profesores le colocan un porcentaje a estos tipos de evaluaciones. Esto no es otra cosa que desconocimiento de lo que es una evaluación diagnóstica y una evaluación formativa. Evaluación sumativa tendrá por finalidad determinar el logro de los objetivos programáticos a los fines de calificar al alumno y orientar las decisiones procedentes por parte del docente. Se cumplirá a través de las siguientes formas de evaluación: de ubicación, parciales, finales de lapso, extraordinarias, de revisión, de equivalencias, de nacionalidad, de red válida y de libre escolaridad. Muy completo este artículo en relación a los tipos de evaluación. Una cosa final es que, como aquí lo dice, estos son los únicos tipos de evaluación. También se ve en las planificaciones cómo los profesores colocan otras evaluaciones dentro de los tipos. Por mencionar algo, la coevaluación o la autoevaluación. Inclusive le asignan a estas también un porcentaje. Ya veremos más adelante esto a qué pertenece. Siguiendo con el reglamento, en su capítulo 5 de la evaluación, en su párrafo segundo de las formas y de las estrategias de evaluación, el artículo 94 nos dice que las estrategias de evaluación se aplicarán mediante técnicas e instrumentos tales como observaciones de la actuación del alumno, trabajos de investigación, exposiciones, trabajos prácticos, informes, entrevistas, pruebas escritas y orales. Muchos docentes, sobre todo se ve bastante en las áreas como matemática, física, química, es decir, la materia de tipo más práctica, solo evalúan con pruebas escritas. Bueno, allí está en este artículo las alternativas que podemos tomar. Siguiendo en el mismo capítulo de los órganos del proceso de evaluación y formas de participación, párrafo tercero, artículo 95. Son órganos del proceso de evaluación el docente, los consejos de sección, la dirección del plantel, los funcionarios de supervisión, las unidades especializadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los otros que estén determinados. Vamos a hacer una acotación con respecto a esto del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Como vimos anteriormente, este reglamento fue promulgado mucho antes que la Ley Orgánica de Educación y para hoy día ya no se llama Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, sino Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esto lo conseguiremos en el reglamento seguidamente, ya que para ese entonces ese era el nombre que ostentaba este ministerio. Artículo 96. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación, determina los requisitos, las organizaciones, las funciones y el grado de competencia de cada uno de los órganos de evaluación. Se deja la puerta abierta a este ministerio para determinar estos requisitos. En el mismo capítulo de la evaluación
párrafo segundo, de los órganos del proceso de evaluación y formas de participación. Artículo 97. En la evaluación de la actuación del alumno participarán el docente, el alumno mismo, la sección o grupo. El docente, quien hará la aplicación, análisis, seguimiento, calificación y registro de los resultados de las actividades de evaluación en el grado, año, laxo, área, asignatura o similar, con sujeción a las disposiciones pertinentes. El docente, al evaluar cualitativamente en la primera y segunda etapa de educación básica o cuantitativamente en la tercera etapa de educación básica y en la educación media diversificada y profesional, apreciará no solo el rendimiento estudiantil, sino también su actuación general y los rasgos relevantes a su personalidad, sin menoscabo de los juicios valorativos que deba emitir en el proceso de evaluación, haciendo la salvedad que hicimos anteriormente, producto de lo mismo que el reglamento fue promulgado mucho antes, pues aparece la primera y segunda etapa, la educación básica y entre otras cosas que debemos llevarlo a la actualidad. Pero es importante ver que allí aparece que debe resaltar los rasgos relevantes de su personalidad. Insisto, son aquellas letricas A, B, C que nosotros colocamos y que a veces nos rehusamos a hacer. Este artículo 97 vuelve a reafirmar eso. Segundo, el alumno mismo, que mediante la autoevaluación valorará su actuación general y el logro de los objetivos programáticos desarrollados durante el proceso de aprendizaje. Entonces, visto de esta manera, la autoevaluación viene a ser una forma de participación, mas no un tipo de evaluación. La sección o grupo, que evaluará por medio de un proceso de coevaluación tanto la actuación de cada uno de sus integrantes como la de la sección o grupo como un todo, cuando así lo permita la actividad de evaluación utilizada. Igualmente, la coevaluación será una forma de participación. Coloqué en verde el último párrafo de este artículo ya que me resulta muy importante. Dice: los resultados de la autoevaluación y la coevaluación se utilizarán para orientar el proceso de aprendizaje. Es muy común ver cómo docentes le dicen a sus estudiantes: vamos a hacer una autoevaluación y ustedes se van a colocar la nota que ustedes consideren que tienen. Pues bueno, allí lo dice claramente y expresamente que no se utilizará para solo se utilizará para orientar el proceso de aprendizaje, es decir, no es cuantitativo. En el mismo capítulo 5 de la evaluación de este reglamento, sección tercera, del proceso de evaluación en los niveles de educación preescolar, básica y media diversificada y profesional, el artículo 99 nos dice que en las dos primeras etapas de la educación básica, hoy día esto lo conocemos como primaria, la evaluación se hará por áreas y el logro será expresado en términos cualitativos, en forma descriptiva y de manera global. En la tercera etapa de educación básica se hará por asignaturas o similares y se expresará el resultado en términos cuantitativos. En todo caso, se evaluará en función del logro de competencias, bloques de contenido y objetivos programáticos propuestos. El artículo 100. En el nivel de educación media diversificada y profesional, la evaluación se hará por asignaturas o similares y se expresará el resultado en términos cuantitativos. En todo caso, se evaluará en función del logro de competencias, bloques de contenido y objetivos programáticos propuestos. Esta educación media diversificada y profesional y la tercera etapa de la educación básica pues ya cambiaron su forma. Hoy día es la educación media y general y la educación media técnica. En la misma sección tercera tenemos el artículo 101. Dice: para la evaluación de la educación física y el deporte,
Además de los objetivos programáticos, se tomará en cuenta la participación de los alumnos en competencias deportivas organizadas por instituciones oficiales y las actividades similares que realicen los educandos en entidades deportivas aficionadas. La documentación probatoria de las actividades señaladas deberá estar debidamente certificada por dichas entidades. Es común escuchar en los consejos de sección, como lo llamamos nosotros a veces, la discusión de notas, que los profesores de educación física o los profesores guías alegan que sus alumnos participaron en una competencia, que representaron en una competencia deportiva a la institución, entre otras cosas, y que por ende le corresponde, se le asigne puntos, inclusive le colocan 2 puntos en alguna de las otras asignaturas por esta razón. Bien, pues según el artículo 101 dice que ese ajuste debe hacerse en la misma asignatura, mientras que en el artículo 103 nos dice: en la evaluación de la actuación general de los alumnos, el consejo de sección deberá considerar la iniciativa y participación de estos en programas y actividades culturales, científicas y artísticas que realicen durante el tiempo libre, a los fines de acordar ajustes en las calificaciones otorgadas en el rendimiento estudiantil. Obsérvese bien, primero que tenemos que observar que allí se dice que en el consejo de sección se considerará esta iniciativa y participación. Se considerará, en ningún momento dice que debe colocarse, pero se considerará, pero es viable colocarlo allí. Y también dice cuáles son. Dice actividades culturales, científicas y artísticas. En ningún momento dice deportivas, ya que el artículo 101 establece dónde se van a colocar las deportivas. También tiene otra partecita que dice que realicen durante el tiempo libre. Muchos docentes en sus horas clase para tal fin, deciden hacer la cartelera de la Sociedad Bolivariana, la cartelera del Día del Trabajador, del Día del Maestro o cualquier otra, y toman esas horas de clase para hacer esa cartelera. Luego alegan que se les debe subir porque ellos colaboran con la cartelera. Bien, ese será su tiempo libre. Les dejo eso allí para que ustedes lo analicen. Del proceso de evaluación en las modalidades del sistema educativo, sección 4 del capítulo 5 de la evaluación. El artículo 100 dice que la evaluación en las modalidades de educación especial, educación de adultos, educación estética y de la formación para las artes y cualesquiera otra que así lo ameriten, se realizará en atención a las características de los usuarios, las estrategias metodológicas utilizadas y algún otro factor que deba ser tomado en consideración. El ministro de Educación, Cultura y Deportes, mediante resolución, determinará el régimen, las normas, los procedimientos y los instrumentos que resulten procedentes en cada caso. Obsérvese bien. Lo primero que quiero resaltar es la educación especial, que es una modalidad de nuestro sistema educativo. Tanto en el reglamento como en la Ley Orgánica de Educación de 1999 aparece como tal, y se ha pretendido cerrar las escuelas de educación especial. Bueno, en sí, en la ciudad de San Cristóbal se han cerrado algunas. Esto producto por la inserción de estos niños en el régimen regular, pues, en la educación regular. Bueno, allí habría que hacer una discusión al respecto. Lo que sí establece es que la educación especial está dentro de las modalidades. Otro aspecto a resaltar de este artículo es que el mismo reglamento faculta al ministro de Educación para, mediante una resolución, determinar las normas y procedimientos que sean procedentes. Fíjese bien, el reglamento lo faculta. Este es un artículo donde puede aparecer muy bien una resolución que faculte esto. Con respecto al rendimiento estudiantil de la sección 5
Vamos a revisar el párrafo primero, las disposiciones generales, y nos habla del artículo 108. La expresión cualitativa de la evaluación de los alumnos de las dos primeras etapas de educación básica se hará de manera descriptiva, en forma global y en términos literales, de la siguiente forma. Primeras dos etapas, hoy día primaria, y allí aparecen cómo son los literales. El alumno alcanzó todas las competencias y en algunos casos superó las expectativas para el grado. El alumno alcanzó todas las competencias previstas para el grado. El alumno alcanzó la mayoría de las competencias previstas para el grado. El alumno alcanzó alguna de las competencias previstas para el grado, pero requiere de un proceso de nivelación al inicio del nuevo año escolar para alcanzar las restantes. El alumno no logró cumplir o no logró adquirir las competencias mínimas requeridas para ser promovido al grado inmediatamente superior. Bueno, hoy día ese numeral 5 al parecer se abolió directamente, porque ya supuestamente ningún estudiante puede quedarse en primaria, tiene que ser promovido al grado inmediatamente superior. Otra cosa importante es que en algunas instituciones, colegios públicos, privados, colocan otros literales para ese tipo de evaluación y obligan a los profesores inclusive. Claro está, desconocimiento de los profesores, que esto está allí ya reglamentado, pues hacen lo que les piden. Pues el numeral 6, la expresión cuantitativa de la calificación obtenida por el alumno en la tercera etapa de educación básica y en el nivel de educación media y certificada profesional. Hoy día todo esto lo engloba la educación media general, educación media técnica. Se expresará mediante un número entero comprendido en la escala del 1 al 20, ambos inclusive. En todo caso, la calificación mínima aprobatoria de cada asignatura o similar será de 10 puntos. Fíjese, una escala del 1 al 20. Nos encontramos todavía a estas alturas profesores que le colocan 0 a los estudiantes en una evaluación y dicen, pero es que no hicieron nada. Bueno, amigos míos, dice que la escala es del 1 al 20, por lo tanto no le podemos colocar 0. Así como no podemos colocarle 21 ni 22, tampoco podemos colocarle 0. Coloqué el último párrafo de este artículo en verde también, porque me pareció interesante para resaltarlo, para identificarlo. Y dice, cuando al efectuar los cómputos se obtuvieran fracciones decimales de 50 centésimos, 0,50 o más, se adoptará el número inmediato superior. También vemos como profesores en algunos momentos dicen, fue que le regalé las 50 centésimas. No, profesor, discúlpeme, no se lo regaló. El artículo 108 dice que tiene que hacerlo. Pero vemos otros más graves, cuando tienen 9,5, dicen no, 9,5 no es 10, por lo tanto está aplazado, tiene 9. Es decir, también adoptan el número, pero inmediatamente inferior. O como hablamos en matemática, hacen un redondeo, pero para abajo. Y la ley, el reglamento en este caso, el artículo 108 dice que debemos redondear hacia arriba. De la misma sesión tenemos el artículo 109, que nos habla de la asistencia a clase como obligatoria, y dice que el porcentaje mínimo de la asistencia para optar a la aprobación de un grado, área, asignatura o similar según el caso, será de 75%, queda a salvo lo que se determine en el artículo 60 de este reglamento, lo cual deben revisar ustedes y leerlo. Bien, este artículo es controversial y delicado en su aplicación. Muchos docentes llegan a las coordinaciones, al departamento de evaluación, inclusive a la dirección, alegando que un determinado alumno no cumplió con la asistencia obligatoria a clase, y ellos sacan su cómputo y en efecto tienen un 25% de inasistencia. Les comento a estos profesores, el 25% de asistencia, de inasistencia, no da la aplicabilidad a este artículo, ya que dice que si asiste el 75%,
ese es lo que se pide para aprobar la asignatura. Y 75 más 25 es 100. Por lo tanto, el 25% no es suficiente para aplicar el artículo. Debería ser el 25.1, 25.2 o de allí en adelante. También es delicado porque debe aplicarse en base a las clases vistas, no a las clases programadas. En nuestro país estamos acostumbrados a que las clases se suspenden por muchos motivos. Problemas del docente, bien sean justificados o no, huelgas, paros de transporte, consejo de sección, consejo de docentes, entre otros. Entonces, cuando se va a aplicar este artículo, se deben tomar las clases que fueron dadas, más no las planificadas. Más adelante, en otro video, haremos unos ejemplos para que esto quede más claro. El artículo 111 habla de la calificación para cada área, asignatura o similar en cada uno de los 3 lapsos del año escolar. Se formará con la suma del 70% de la integración de las evaluaciones parciales más el 30% de la calificación de la evaluación que se realizará al final de cada lapso. La calificación definitiva para el área, asignatura o similar se obtendrá por medio de las calificaciones alcanzadas en los 3 lapsos. Muchas veces, de forma unilateral, sin tomar en cuenta el reglamento y mucho menos este artículo, se le dice a los docentes que se hará esta evaluación de tipo acumulativa, es decir, solo las evaluaciones parciales, y se omite esa calificación final. Inclusive, puedo decirlo, en un año específico fue orden de zona educativa hacerlo de esa manera. Bueno, pues estaba violentando este artículo. Y como comentario final de este artículo, eso se hizo mediante una circular. Quiere decir que la circular pasó por encima del reglamento. Del rendimiento estudiantil en su sección quinta tenemos el artículo 112. Diríamos que es uno de los artículos más fuertes, el que deja más que decir. Cuando el 30% o más de los alumnos no alcanzare la calificación mínima aprobatoria en las evaluaciones parciales finales del lapso de revisión, se aplicará a los interesados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de dicha calificación una segunda forma de evaluación similar sobre los mismos objetivos, contenidos y competencias, bajo la supervisión y control del director del plantel o de cualquier otra autoridad designada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación. Todo ello sin perjuicio de los análisis que resulten aconsejables y procedentes según el caso. La calificación obtenida en esta segunda oportunidad será definitiva. Bueno, en relación a este artículo, posteriormente se dieron algunas circulares, la circular 1, la circular 4, que normaban este artículo. Aún donde habían cosas que no aparecían allí, se daba el artículo bastante bien, porque lo que se buscaba en estas era favorecer el aprendizaje del estudiante. Ahora último, aparece una circular 6696. Yo le menciono a mis alumnos en la parte presencial que si no fuese por el 9 sería la circular anticristo, ¿no? 666. Esa circular, si se revisa a fondo, contraviene todo lo que tiene que decir el artículo 112, lo cual es ilegal, ya que es una circular y pasa por encima de un reglamento. Por otra, cambia el espíritu total del artículo. Pero bien, no sé si por desconocimiento o por qué razones los docentes acatan fielmente esa circular. También haremos en una próxima oportunidad algo más detallado sobre este artículo, las circulares mencionadas, para hacer su revisión correspondiente. En el artículo 115
nos dice: los alumnos que resultaren aplazados hasta en la mitad más una de las asignaturas o similares cursadas tendrán derecho a una prueba de revisión que presentarán durante el primer periodo del año escolar. Cuando el número de asignaturas del curso fuera impar, se adoptará el número entero inmediatamente superior a la mitad más una. Bueno, esto solo menciona este artículo, ya que pareciera que no existe en el reglamento. Una circular lo dejó fuera de circulación. Hoy día, y desde hace bastantes años, diría yo, los alumnos pueden reparar todas y cada una de las asignaturas si llegasen a quedarse. Es decir, si un estudiante ve 10 asignaturas, puede reparar 10 asignaturas. Igual que lo dije anterior, una circular lo sacó de circulación. Recordamos el ordenamiento jurídico, las circulares están en la parte más baja de ese ordenamiento. El artículo 116, los alumnos de la tercera etapa de educación básica y media diversificada y profesional, ya acotamos al respecto, que en una prueba de revisión resultaren aplazados en una asignatura, se inscribirán en el grado inmediato superior y en la asignatura pendiente del grado anterior. En este caso, el alumno no estará obligado a asistir a las clases correspondientes de la materia pendiente y deberá solo presentar la prueba final de cada laxo. La prueba final de cada laxo, recalco eso. Sus resultados se promediarán para expresar la calificación final. La aprobación de la asignatura pendiente dará derecho a presentar las pruebas finales del tercer laxo del grado inmediato superior. Bien, este artículo también se dejó fuera con una circular, o yo diría dos. Primero, la circular 0007, yo la llamo la casi James Bond, porque es 0007. Ella habla de 4 momentos ahora para la revisión de los muchachos, es decir, para las pruebas de reparación que llamamos nosotros comúnmente. Dice allí que el estudiante en el mes de noviembre presentará toda la asignatura y que si la prueba ya no tiene nada que ver más con esa asignatura, es decir, ya la aprobó, ya no tiene que presentar nada más. Bueno, este artículo nos dice que no está obligado a asistir, pero que debe presentar los finales de cada laxo, y según la ley existen 3 lapsos, pero una circular ya la dejó por fuera. Otra circular, la cual no recuerdo en este momento el número, dejó sin efecto que si en una prueba de revisión resultaren aplazados en una asignatura, ahora un estudiante puede salir aplazado hasta en 2 asignaturas y seguir al año inmediatamente superior. Quiero hacer una salvedad. Aquí no se trata si yo estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si creo que está bien, si creo que está mal, sino se trata de ver lo que está en el reglamento, lo que está en la norma, lo que está en la ley y qué se está haciendo. Y si es procedente que una circular pueda dejar sin efecto lo que está allí. Bien, damos por finalizado este video. Cualquier sugerencia se las agradecería me la hicieran. Hasta luego y gracias por su atención.